¿Cómo están mis hermanos? Los saludo en el amor del Señor. Gracias damos al Señor que nos permite una vez más reunirnos por este medio, agradeciéndole siempre porque Él está con nosotros, está a nuestro lado, nos está enseñando, está guiándonos, está en todo tiempo con nosotros, mis amados hermanos. Vamos a seguir en esta noche con nuestro estudio del libro de Primera Corintios, qué cartas tan profundas las de Pablo a la iglesia y cuán importante es meditar en ellas con paciencia, con detenimiento, para ir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios, aclarando algunas dudas, algunas confusiones que quizás podamos tener. Vamos a orar para poder comenzar este tiempo. Incline sus rostros, mis amados hermanos. Te bendecimos, soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Eres bueno en gran manera, Señor, y hoy nos permites estar una vez más reunidos, Padre eterno, para poder meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque nos escogiste a nosotros, Señor, no porque en nosotros haya obras de bondad, de perfección, de sabiduría, sino por tu gran amor, Señor, porque tú viste, Señor, en nosotros, Señor lo que nosotros, Señor, somos para ti, tus hijos, Señor. Alabado sea tu nombre, soberano Dios. Toda gloria es tuya, Señor. La honra es tuya. Nada es nuestro, Señor. Todo viene de ti, bendito Dios. Enséñanos a entender, Señor. Que esta palabra nos ayude, Señor, a derribar, Señor, todo pensamiento que se quiera levantar contra ti, en el que creamos que por nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, capacidad, Señor, o por lo que tengamos, es que podemos hacer las cosas, es que podemos estar delante de ti. Derriba esos muros, Señor, esos pensamientos que se levantan contra ti, porque queremos crecer, Señor, como una iglesia fuerte, como hijos e hijas tuyas, Señor, que cada día se asemejan más a Cristo. Gracias, gracias Espíritu Santo por abrir nuestro entendimiento y por preparar nuestros corazones para esta palabra. Te bendigo, soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar con el libro, la carta que estamos leyendo de Corintios. Vamos a leer desde los versículos 22 hasta el versículo 31. Los últimos versículos son muy buenos, muy tremendos. Los vamos a leer y los vamos a retomar en la próxima semana, porque también empalma con el capítulo 2. Ya nosotros la semana anterior estábamos viendo en Primera de Corintios 1:18 que Pablo estaba diciéndole a la iglesia que él no fue a ellos con palabras vanas de conocimiento humano, sino que fue con la palabra de la cruz. ¿No? Y él lo que nos decía es que esta palabra de la cruz de Jesucristo muriendo por nosotros en esta cruz, dice, es locura los que se pierden, ¿no? Es aquellos a los que no quieren creer, aquellos que dicen, eso no tiene sentido, ¿no? Es locura, dice, más para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es ese poder de Dios sobre el cual está afirmada nuestra fe. Y Proverbios 23:7 justamente nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Todavía no terminas de entender el porqué del sacrificio de Cristo, estás de repente con nosotros, pero no entiendes el por qué tienes que dar tu vida a Cristo. De repente tú todavía no has experimentado el poder de Dios en tu vida, ese poder transformador, ese poder sobrenatural. De repente estás queriendo comprender a Dios a partir de parámetros humanos, a partir de la lógica. Y el Señor, nuestro Dios, el sabio de la eternidad, está por encima de lo que nosotros consideramos lógico, porque nuestro conocimiento es finito, es acabado. Hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Pero el conocimiento del creador es infinito, porque este conocimiento que para nosotros a veces es incomprensible, ¿no? Por ejemplo, cómo la tierra se sostiene y no cae.
Este conocimiento que uno dice, bueno, es que hay un fenómeno, ok, pero ¿y de dónde surge ese fenómeno? ¿Qué sustenta estos fenómenos físicos? Entonces nuestro conocimiento es limitado, pero el que estableció estos fenómenos, el que estableció estas leyes físicas, él es el Dios del conocimiento. Entonces es importante que nosotros miremos siempre con esa humildad, entendiendo que nuestro Dios, el que nos trajo la salvación, es el Señor Dios Todopoderoso, el que es el Eterno. Y como nosotros con mentes tan finitas que no podemos terminar de comprender lo que vemos, vamos a tratar de explicar a Él que está por encima de todo esto. Es la locura de la sabiduría de Dios. Y justamente sobre esto vamos a profundizar en esta noche. Dice, está escrito, estamos leyendo el versículo 19, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y la semana anterior estábamos leyendo justamente que este pasaje está basado en Isaías y Isaías estaba haciendo referencia a cuando Israel estaba siendo atacado. El rey convocó y pidió consejo a personas y le aconsejaron según la sabiduría de ellos, pero era una sabiduría limitada. Era una sabiduría en la que buscas alianzas humanas. Dice, Señor, pero buscas alianzas humanas. Entonces le aconsejaron al rey hacer una alianza con Egipto, entregar los tesoros del templo de Jerusalén, lo descascararon para sacar el oro y entregarle a este rey Sennacherib que venía contra ellos, y que es el rey de Siria. Y a pesar de todo eso, igual el rey fue a querer atacarlos, a querer destruirlos, ¿no? Entonces, por eso es que Pablo cita, ¿no? Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esa es una palabra que Isaías dio en función de lo que pasaba con el pueblo de Israel. Pero aquí en Primera de Reyes 19, 35, 37, el Señor muestra cómo actúa Él, ¿no? Este ataque de los asirios, Él lo derriba, pero rápidamente. Dice aquí que en el versículo 35, que en esa noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Wow, una cantidad tremenda. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Es lo que Dios hace. Nuestro entendimiento, cuando tenemos una situación, siempre estamos cavilando, siempre estamos pensando, pero si hago esto, si hago esto, si hago esto. Entonces, en nuestro entendimiento, en nuestro pensar que no es malo, pero muchas veces lo hacemos sin consultar a Dios. Señor, dígame, Señor, muéstrame, Señor, yo miro esto, pero yo no sé qué va a pasar después. Abre mis ojos, Señor, para ver lo que tú quieres hacer. Guía mi corazón, guía mis decisiones con entendimiento, con sabiduría tuya, no con la sabiduría humana. Cuando nosotros actuamos así, mis hermanos, Dios es una locura lo que hace. Yo no sé si usted ha experimentado esas locuras de Dios, que donde usted pensaba que ya no había más que hacer, el Señor hace nuevas cosas, que donde usted pensaba que ya no podía, el Señor hace nuevas cosas. La locura de Dios, que va más allá de nuestro entendimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en nuestros labios. Dios no es un Dios de lógica humana. La lógica humana ha sido inventada muchas veces por hombres que, que se alejan de Dios, pero también hay hombres de ciencia, hombres y mujeres de ciencia que dicen un poquito de ciencia te aleja de Dios, pero cuando tú profundizas en la ciencia y miras todas estas realidades a través de la ciencia, lo único que puedes decir es, hay un Dios, porque todas estas maravillas no pueden haber surgido de la nada.
¿no? Entonces, tenemos muchos científicos, mujeres y varones cristianos que reconocen esta sabiduría, esta soberanía, esta profundidad de Dios. Entonces, siempre estemos confiando en el Señor, mis hermanos. Versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Entonces, esta sabiduría de la que se está hablando, si vamos a mirar primero en qué consiste esta sabiduría, se dice que es el juicio sano, basado en conocimiento y entendimiento. Cuando nosotros hablamos de sabio, una persona sabia, tiene conocimiento, pero tiene entendimiento, y ese entendimiento está en relación al discernimiento. No confundamos la sabiduría con ese hombre que puede ser inteligente. Tenemos muchos ejemplos de personas que son muy inteligentes, pero van más por el camino de la astucia, para engatusar, para engañar y sacar a su favor. Es lo que vemos hoy en día en el mundo entero con el tema de la corrupción. Tenemos líderes que son muy elocuentes, pero que arrastran a sus naciones a la destrucción, a promulgar y aceptar leyes que van en contra de la dignidad del hombre, leyes en las que se matan bebés en el vientre, leyes en las que los niños, adolescentes, jóvenes pierden su identidad, haciéndolos dudar de su sexualidad. Leyes en las que ya los ancianos, como no son útiles, hay que promulgar leyes para la eutanasia, ¿no? Para que los hijos también puedan matar a sus padres legalmente, ¿no? Entonces, es esa inteligencia que en la Biblia le va a llamar la sabiduría animal, la sabiduría humana, ¿no? Es ese conocimiento con el que puedes manipular, ¿no? Pero también la sabiduría de la cual nos habla el Señor es el entendimiento que está más alineada al discernimiento. Ese discernimiento que es un don del Espíritu Santo también. La sabiduría de Dios no solamente te permite tener el conocimiento, sino la oportunidad de mirar las circunstancias, las situaciones y ser guiados por Dios para tomar buenas decisiones. Es como el hombre del campo, el que siembra, él tiene conocimiento de la tierra, de las estaciones, pero él observa los tiempos y dice, va a pasar esto, será buen momento para sembrar, ya toca la fecha del sembrío, pero observo esto en el clima, en el agua, etcétera, y él toma la decisión de si es buen momento para poder sembrar. La sabiduría es conocimiento y es entendimiento. Cuando hablamos de esa sabiduría práctica que el Señor nos da en su palabra, dice, es la aptitud de valerse con éxito del conocimiento y el entendimiento para resolver problemas, evitar o impedir peligros, alcanzar ciertas metas o aconsejar a otros a hacer lo mismo. La sabiduría de Dios es esa sabiduría que construye, es esa sabiduría que edifica, es esa sabiduría en la que tú vas conociendo ciertas cosas y con el discernimiento de Dios nosotros podemos tomar buenas decisiones para nosotros y para los demás, para guiar a otros. La sabiduría humana es ese conocimiento y esa astucia que te permite utilizar a las personas y las cosas, el contexto, para tu beneficio. Dice sabiduría animal, destructiva, maligna, diabólica, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa sabiduría que el ser humano muchas veces pregona? Eso es lo que nosotros también siempre debemos diferenciar. El conocimiento existe, ese conocimiento, esa ciencia que se da a todo nivel, el hombre en el campo a la hora de cultivar, la persona, el profesional de negocios, ¿no? El empresario, la empresaria que tiene que tomar decisiones en el hogar, los padres que tienen que conocer para poder tomar buenas decisiones sobre sus hijos. Es una lástima que nosotros nos preparemos para ser buenos profesionales, pero una vez que las personas llegan a ser padres, no se preparan, ya por instinto quieren educar a sus hijos y muchas veces repiten modelos que no son adecuados.
Entonces ese conocimiento tiene que ir de la mano del entendimiento. Allí hablamos del discernimiento que es el Espíritu de Dios quien da a nuestras vidas. Y recuerde usted que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es ese discernimiento que te dice, Señor, pienso que es así, pero tú qué dices. Guíame, Señor. No permitas que caiga en error, no permitas que haga caer a otros en error. Entonces, ¿dónde está esa sabiduría? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice el Señor. Él es Dios, Él está por encima, dice. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Así es. Hoy en día escuchamos noticias en todo el planeta, como la sabiduría del mundo realmente enloquecida. Cuando hablamos de la locura de la sabiduría de Dios, es esas cosas maravillosas que Él hace donde uno dice, ya no había nada más que hacer, pero como Dios levanta, abre una puerta, crea algo, hace nuevas las cosas. La locura de la sabiduría del mundo es una sabiduría un conocimiento que destruye vidas, que destruye familias, que destruye naciones, como es bien, por el dinero, se vende la salud de los ciudadanos, se vende la vida por traficar con estos, con estas adicciones, con estas armas que hacen tanto daño a las personas. Esa es la sabiduría del mundo, que es dañina, es locura. Y en el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, esa sabiduría que el hombre tiene, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esta locura de la predicación es Jesucristo vino a salvar. Esta es una locura muy hermosa, mis amados hermanos. Cuando nos habla de la locura de la predicación, Spurgeon nos dice, es cierto que un hombre ciego no juzga colores. Un ciego, ¿cómo va a juzgar un color y decir este color a ver, es bonito o no? ¿Cómo va a juzgar este, este color si no lo ve? Un sordo no juzga sonidos si no escucha. Un hombre que nunca se ha avivado en la vida espiritual no puede tener ningún juicio sobre las cosas espirituales. Cuando se habla de la locura de la predicación para nosotros que hemos creído no es locura, es hermoso, pero para el mundo es algo tan complicado, es tan difícil de entender. Justamente en estos versículos siguientes es que vamos a ir mirando sobre esto. ¿Por qué a las personas les es tan difícil de entender? Porque no conocen a Dios. Isaías 55, 8, 9 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si nosotros, teniendo el Espíritu en nosotros, viviendo en nosotros, vamos mirando y nos gozamos, pero aún decimos nos falta tanto por aprender, comprender, vivir. Imagínese pues el que no conoce al Señor. Es algo incomprensible, no tiene sentido, no tiene lógica lo que tú me hablas, pueden decir. Dice, porque los judíos, dice, piden señales. Para los judíos, la predicación del evangelio era una locura porque ellos pedían una señal de que Jesucristo sea el Mesías. Ellos no esperaban a Jesucristo en la forma que vino como un siervo. Ellos no esperaban a su Mesías así, ellos esperaban a un luchador, a un guerrero que los libere del yugo romano. Ellos buscaban a un libertador. Esa es, muchos de los que se acercaron a seguirle a Cristo buscaban al Mesías, al libertador, al que iba a levantar las armas para liberar a Israel del yugo romano. Pero Jesucristo no vino para eso. Jesucristo no había establecido con Dios Padre ese camino de la libertad del hombre. La libertad que vino a traer Jesucristo
no era una libertad de una opresión política, económica, social, sino la libertad interna. Y es lo que hoy en día también nosotros debemos entender. Nuestras naciones, porque esto no solo sucede en el Perú, las naciones están siendo oprimidas por la corrupción, por la maldad en el corazón de los gobernantes. Y pretendemos que eligiendo otro gobernante esto va a mejorar. Pero el siguiente gobernante, igualmente alejado de Dios, no va no va a realmente realizar alguna transformación. El papel de nosotros como cristianos, primero, es orar; segundo, prepararnos en la sabiduría de Dios, siendo guiados por Él para participar también en la construcción de nuestros países, estar más cerca de estos lugares para ayudar en la educación, en la salud, en la toma de decisiones. Ese es nuestro lugar. En la Biblia encontramos a hombres como Esdras, un sacerdote que también era un escriba que servía en la corte del rey Ciro. Y el Señor usó al rey Ciro para bendecir a su pueblo de Israel y llamó a Esdras para que Esdras dirija un grupo que permita regresar a Jerusalén y reconstruir sus muros y el templo. Hombres como Daniel, hombres, mujeres como Esther, que realmente bendijeron a su nación, pero no a la manera que el mundo la piensa, sino con un fiel testimonio de que somos hijos de Dios y vivimos y actuamos y hacemos las cosas a la manera de Dios, diligentes, bien con el trabajo y todo esto que el Señor siempre nos pide, ¿no? Entonces, los judíos pedían una señal, los judíos pedían a un libertador, pero el Señor sabía que ¿de qué servía liberarlos de un yugo humano cuando había un yugo espiritual mucho más fuerte que los amarraba y que los iba a llegar siempre a la misma situación? Porque Israel estuvo en opresión por el pecado, su pecado contra Dios, su idolatría, el alejarse continuamente de Dios tras otros dioses falsos. Entonces Jesucristo vino para poder cambiar esa situación espiritual. Pero bueno, pues estos judíos pedían señales y los gentiles, ¿no? Los griegos buscaban sabiduría. Roma estaba plagada de griegos, filósofos, abogados, juristas, ¿no? Muy conocedores, muy entendidos de la ciencia, el conocimiento de la época, y buscaban en Jesús a alguien que les hablara de esa ciencia, porque tenían comezón de oír. Ellos eran expertos de escuchar gente hablando bonito, les encantaba escuchar a gente hablando bonito, pero realmente esa no era pues el evangelio, eso no es el evangelio. Y a partir del 23 lo vamos a ir mirando. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la locura que para el mundo no se entiende, ¿no? Para nosotros es algo tan hermoso, tan claro de comprender, pero para el mundo es una locura. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cuando usa Pablo la palabra Cristo, esta palabra Cristo significa Mesías. Entonces, para el pueblo judío, el Mesías era el libertador, que iba a venir con gran poder, esplendor y triunfo a liberarlos. Pero la locura es que este Mesías vino como un siervo y ese siervo fue crucificado. La cruz significaba debilidad, derrota y humillación. La cruz significaba debilidad, derrota y humillación, ¿no? Cicerón, muchos años antes de Jesucristo, dijo, la cruz habla de lo que es vergonzoso, muy horrible. Nunca debería mencionarse en una buena sociedad. Entonces, esa es la locura de la predicación. Si tú me hablas del Hijo de Dios que ha venido al mundo, ¿cómo es que el Hijo de Dios, ese Mesías que debe venir con poder, esplendor y triunfo, nace en un pesebre y luego lo matan en lo más vil que puede existir en la época, ¿no? Entonces, esa es la confrontación que se hace al mundo, y es que acercarse a Dios requiere humildad, no envanecimiento. El que se acerca a Dios lo tiene que hacer con un corazón humilde, entendiendo
que siendo Dios hizo algo tan tremendo por nosotros. Mire lo que dice acá. Para los judíos ciertamente tropezadero. Para el judío escuchar de que Jesús era un Mesías, ese era un tropiezo. ¿Cómo que Él es el Mesías? Ellos tenían muy claro lo que decía Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito es por Dios el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, para el judío esto era un tropiezo. ¿Cómo va a ser que el Mesías, ese Mesías que es poder, esplendor y triunfo, haya sido colgado en una cruz? Que a mí me han enseñado, diría un judío, que dice en Deuteronomio 21:23, maldito por Dios el que es colgado en una cruz. ¿Cómo me vas a decir que Él es mi Salvador, que Él es mi libertador? Justamente eso es lo que pensaba Pablo. Por eso en Hechos 9:1-2 nos cuenta de que Pablo, eh, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Este era Pablo antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, Pablo perseguía a la iglesia porque le parecía una herejía decir que Jesucristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Como un hombre crucificado en la cruz que es maldito por Dios va a morir en una cruz. No, eso es mentira, eso no es verdad. Pero ya nosotros sabemos lo que pasa cuando él está yendo a Damasco. Se encuentra con este Cristo al que él perseguía y su alma es transformada. Esa es la locura del Evangelio, mis hermanos. Un hombre tan lleno de enojo, tan lleno de amargura, con tanto pensamiento, tanto saber, pero sin discernimiento de los tiempos. Mucha inteligencia, mucho conocimiento, pero en su naturaleza humana no tenía el discernimiento, no podía entender las cosas de Dios. Pero en el camino, cuando el Señor lo encuentra y le habla, todo eso se rompe, todo eso se destruye y él se derrama delante de Jesucristo y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, le dice, yo soy el Cristo el que tú persigues. Y realmente Pablo se humilla delante del Señor y rota todos estos obstáculos, estos pensamientos humanos que lo han alejado del Señor y él se convierte en lo que ahora conocemos como el gran apóstol Pablo, de quien estamos leyendo una de sus cartas en las que nos habla de estas verdades. Para el judío era tropezadero, pero cuando ese judío como Pablo conoce a Cristo, todos esos pensamientos los lleva cautivos a la obediencia de Cristo. Continúa este versículo 23, dice, y para los gentiles es locura. ¿Por qué para los gentiles esto también era locura? Porque para un gentil su concepto sobre un Dios bajado a nivel del ser humano los hacía rechazar el mensaje de que fue muerto para salvarlos. Usted pues ha oído hablar de los dioses mitológicos, ¿no? Siempre hay películas sobre estos grandes dioses que habitan en el Olimpo, muy poderosos, pero también muy arrogantes, muy orgullosos, que desprecian al ser humano y jamás se relacionarían con ellos, ¿no? Esos eran los dioses para los griegos, para los gentiles. Entonces, pensar que el Hijo del Dios eterno del cual se habla vino a vivir como un ser humano igual a todos y encima morir por ellos, eso no tiene sentido, ¿no? Para ellos realmente, como dice, no había lógica y es que no hay forma de que una persona que no escuche la voz de Dios y se humille, si no se humilla ante Cristo y permite que el Señor transforme su manera de pensar, no hay manera que entienda lo que dice Romanos 5:8 y 10. Mas Dios, ese Dios todopoderoso que para un gentil era wow, el Dios principal del Olimpo, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow, en la mitología romana, griega,
Es el hombre que muere por su Dios. No es el Dios muriendo por el hombre. Eso no tiene sentido. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La locura del Evangelio para cuando nos dejamos llevar por las cosas, ¿no? En estas semanas que pasó, un joven norteamericano, Charles Clear, fue asesinado. Eh, este era un joven evangélico que salía a las universidades y a las escuelas a conversar con los universitarios sobre todas estas tendencias ideológicas que hay hoy en día y les hablaba con conocimiento, con ciencia de este mundo, pero también con palabra de Dios. Y era un joven que estaba avanzando mucho en captar más jóvenes, sacarlos de esta oscuridad y traerlos a la luz de Cristo. Y lo mataron. En uno de estos eventos lo mataron. Un balazo fulminante. Pero lo que vino después, mis hermanos, es una cosa tremenda, la locura de Cristo. ¿Cuántos jóvenes empezaron a escuchar, acercarse, a orar, a buscar de Dios por el ejemplo de este joven? Estos días fue una ceremonia que se ha hecho como un funeral muy masivo, cientos de miles de personas. Y una de las cosas que fue fuerte fue el hecho de que su esposa, también una mujer cristiana, públicamente pidiéndole fuerzas a Dios, dijo que perdonaba al asesino de su esposo, porque ella entendía lo que su esposo había dicho, que tenía que caer la semilla para que diera fruto. Él tenía que morir para que muchos jóvenes que lo seguían ahora tuviesen más fuerza para seguir hablando de Cristo y trayendo ese mensaje eh, del conocimiento de estos jóvenes universitarios, pero con la fe en Dios, para que muchos puedan salir de esa oscuridad del pecado a la luz de Cristo. Y ahora por eso que es criticada, eso que hay gente que no entiende cómo esto puede suceder y se burlan, ¿no? Se burlan de ellos. Esa es la locura, ¿no? No se entiende por qué sus corazones están lejos de Dios. Sus corazones están lejos de Dios, no lo entienden, solo lo van a entender. Como así cuando Pablo, que era un asesino, un violentador de los hijos de Dios, recién vino a Cristo y lo pudo comprender. Esto solamente se va a poder hacer de esta manera. Justamente eso también le pasó a Pablo, ¿no? Miren en Hechos 17, 16 en adelante dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, Atenas, la capital de estos dioses. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Le decían a Pablo. Pablo era un hombre muy dotado de conocimiento, mis hermanos. Nosotros sabemos que Pablo era un hombre muy instruido, se educó en los mejores centros de formación de la época, era un hombre muy instruido. Y le decían palabrero. Y otros, dice, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y se acercaron, cuando leemos todo el capítulo, dice que se acercaron y le preguntaron, a ver, cuéntanos, dinos más. Y cuando él empezó a hablar del poder de Dios, se acercaron y dijeron, ya para otro día será, ¿no? Entonces, porque ellos tenían comezón de oír conocimiento, pero no el conocimiento de Dios que implica transformación de vidas, una nueva vida. Hay gente que es así, le gusta escuchar, qué bonito, cómo cantan, qué bonito lo que dicen, pero no dan el paso de fe hacia la transformación que este Cristo Todopoderoso puede hacer en la vida de las personas. Eso es lo que pasa. Dice, más para los llamados, nosotros, versículo 24, más para los llamados, así, estos llamados pueden ser judíos o griegos, ¿no? Gentiles, dice, para nosotros los llamados, de donde sea que provengamos, de cualquier nación, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Eso es para nosotros. Lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Efesios 1:17 en adelante dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es Dios quien abre nuestro entendimiento, mis hermanos. Él nos da el espíritu de sabiduría, la revelación en el conocimiento, alumbra nuestros ojos, en los ojos de nuestros entendimientos, para comprender todas estas cosas. Para nosotros es poder, poder de Dios. Y ahora usted no se ponga en la posición de, wow, yo soy lo máximo. Tranquilo, que la palabra continúa. En el versículo 25 nos habla a nosotros y nos dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, la gente no entendía y le decía, si eres hijo de Dios, bájate, le decía el ladrón, bájate, bájame, bájate, bájanos a nosotros, líbranos a nosotros. ¿No? En el camino le decía, no está hijo de Dios, que hizo tantos milagros, ¿por qué no se libra de esto, no? Lo insensato de Dios. Esto que era insensato para el ser humano es más sabio que los hombres. ¿Por qué el Hijo de Dios tenía que morir de esta manera? ¿Por qué el Hijo de Dios tenía que sufrir de esta manera? Mire lo que dice Colosenses 2:13 al 15. Ya vosotros, nosotros nos está hablando, estamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. Bendito sea el Señor. Nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto que uno dice, pero si eres Dios, ¿cómo vas a hacer esto? Esto que pensamos que es lo insensato de Dios, que no tiene sentido de Dios, es mucho más sabio que nosotros. Esto que parece tan ilógico tiene demasiado sentido en Dios y Él sabía lo que tenía que hacer. Solo el Cordero perfecto podía ser sacrificado para llevar en su cuerpo todos nuestros pecados. Y no solamente es esto, dice el versículo 25, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Isaías dice que el Señor en la cruz fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El Hijo de Dios en una situación de debilidad humana tan terrible. Pero esto que para nosotros es debilidad, es fuerte. Miren, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor. Que todo ese sufrimiento, todo ese dolor es victoria para nosotros, es triunfo para nosotros. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Quién, cuando mucho, pueda morir por uno de sus amigos o sus hermanos? ¿Quién ha de morir por toda la humanidad y cargar en la cruz con toda la maldad del ser humano? No solo con la mentirita. Algunos dicen, ay, pero mentirita. Con la maldad del acosador, con la maldad del violador, con la maldad del asesino, con la maldad del corrupto. Encargó todo en la cruz. Y el peso era tan grande que el Señor ni siquiera podía hablar. Solo dijo algunas palabras y son tan hermosas. Y el hombre lo miraba como debilidad.
pero esa debilidad se transformó en victoria, que es la que ahora nosotros vivimos. Así que mis hermanos, terminamos. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si hay algo en lo cual nosotros podemos gloriarnos es que el Señor nos escogió, nos llamó y cuando nos llamó no fuimos sordos. Dijimos, en aquí, Señor, aquí estoy. Si algo, en algo te pasa a gloriar, es en ese hermoso llamado que Él te hizo y que gracias al Espíritu Santo tú no fuiste sordo, viniste a Él y ahora Él abre tu entendimiento para comprender tantas cosas que para el mundo son incomprensibles, pero para nosotros es el poder de Dios que transforma vidas, que cambia vidas. Eso es lo que el Señor quiere que vayamos entendiendo. Miren qué hermoso, mis hermanos. Qué hermosa esta palabra del Señor, la sabiduría de Dios. Recuerde usted que la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, que a través de su Espíritu Santo, Jesucristo vive en nosotros. Nosotros tenemos su mente. ¿Quién es el que conoce a Dios? Es el Espíritu de Dios que lo escudriña todo y Él está en nosotros. Así que usted viva como hijo de Dios. Usted en su hogar no sabe qué hacer, busque en la palabra, busque aprender cómo ser un buen padre y el discernimiento del Espíritu de Dios le ayudará a tomar buenas decisiones, pero la sabiduría de Dios es conocimiento y es discernimiento. Algunos solamente oramos, oramos. La oración es hermosa, es excelente, pero también tiene que buscar conocer en la palabra de Dios, asistir a la iglesia, a las clases que se dan en la iglesia, comprarse estos libros que ahora hay tantos que son para enseñar a estos padres cristianos, mamá y papá, a guiar a sus hijos en la fe. Si tú estás estudiando, tienes la mente de Cristo, así como te esfuerzas en aprender el conocimiento, la ciencia de tu carrera, de tus estudios en el colegio, también tienes que darte un tiempo para entrar en el conocimiento de Dios a través de su palabra, para que puedas ser sabio y discernir las cosas y verás los resultados. Si estás ya trabajando, necesitas también ser guiado por el Señor, que Él te abra. Realmente cuando estaba preparando este estudio, estaba leyendo sobre tantos hombres de Dios que han transformado el mundo. El que más me llamó la atención fue Fedor Dostoyevsky. Yo no sabía mucho, he leído sus libros porque en el colegio nos lo piden leer, pero siempre consideré que era un ateo, ¿no? Pero leía de que en la cárcel lo que él le conmovió mucho fue cómo los cristianos, es ruso, una niña cristiana en Navidad se acercó a darle una moneda y le dijo, este es un regalo que viene de Cristo. Y él, en medio de su necesidad y su aflicción, fue el mejor regalo del mundo porque se lo dio a una niña que no tenía mucho. Venían y le traían alimentos y entre todas estas bendiciones le llegó la palabra de Dios que la leía y esa palabra transformó su vida. Y él dijo, para mí la única verdad es Jesucristo. Si el mundo dice que Jesucristo no existe, que Jesucristo no es verdad, y no importa, dice, que digan lo que digan, porque para mí Él es la única verdad. Realmente personas que, así como Pablo, tan duros en su forma de proceder cuando van a Cristo, realmente lo reconocen a Él y no van
con esa mentalidad finita, tratando de comprender a un Dios infinito, diciéndole tú debes ser así, porque hay gente que dice, no, pero Dios debe ser así, hasta por favor, ¿no? Vamos con esa humildad, con esa sencillez de entender que Él es Dios y nosotros somos un puntito muy chiquitito en el universo. Eh, Nos acercamos y es Dios viniendo a nosotros. No somos nosotros yendo a Dios, es Dios viniendo a nosotros, habitando en nosotros y transformando todo nuestro ser. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El poder de Dios para transformar. Y eso es lo que necesitamos en nuestros hogares, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en todo lugar. Siempre ser guiados por la sabiduría de Dios, esforzarnos en conocer y manejar este conocimiento, la ciencia de este mundo, pero con el temor de Dios, con el discernimiento de Dios, para que realmente ayudemos a tomar buenas decisiones para nuestras vidas, pero también para nuestras naciones, que las necesitan mucho. Oremos, mis amados hermanos. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Usted es Señor, usted es eterno. Y nosotros nos acercamos a conocerlo un poquitito de lo que usted es y nos maravilla tremendamente, Señor. Gracias porque pronto te veremos tal como tú eres. Nuestros ojos te verán, Jesucristo. Día glorioso es en el que nos encontremos cara a cara contigo, Señor. Hermoso tiempo de estar allí, Señor, delante de ti, contemplando tu hermosura. Hoy es usted, Espíritu Santo, el que por fe nos hace ver a Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Oro por mis hermanos, porque esta palabra, Señor, nos ayude a abrir más y más nuestro entendimiento, depender más de usted y menos de nosotros, menos nuestros pensamientos y más los suyos, Señor. Porque así, Señor, seremos sabios en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en todo el lugar, Señor. Así, Señor, nos levantaremos como los Daniel, José, Esther, Esdras, Señor, siervos y siervas tuyos, Señor, y que fueron de gran bendición para sus naciones, Señor. Gracias, gracias, eterno Rey. Bendigo a mis hermanos, Señor, médicos, que no solamente manejan la ciencia de la medicina, sino tu discernimiento, tu temor, Señor, para bendecir. Bendigo a mis hermanos profesores, ingenieros, a los padres, Señor. Tu conocimiento, Señor, es el que los fortalece a tomar buenas decisiones sobre el conocimiento de este mundo, Señor. A todos en general, Señor, a tu iglesia, porque es luz, Señor, en medio de la oscuridad. Sigue fortaleciéndonos, Señor. Sigue llevándonos, Señor, más allá para tu gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigamos leyendo la palabra, mis hermanos. Es muy hermosa. Que el Señor los bendiga. Ya nos estamos viendo la próxima semana con la ayuda de Dios.